Vayas a poner. Hola, buenas tardes, días o noches. Transmitimos desde la librería Ochoa. En esta ocasión me acompaña mi amigo estimado Diego Rentería. Un gusto, Diego. Pues traemos en esta ocasión el tema en general de la reforma político-electoral. Creo que mucho se ha hablado también, pero poco se ha profundizado. Este tema de la reforma político-electoral tiene en realidad muchos problemas ya de facto, ya entrando en la práctica, pues son múltiples las etapas que habrá de atravesar. Entre ellas precisamente está el Instituto Nacional de Elecciones o el Instituto Nacional Electoral, que es uno de los principios que propone esta reforma político-electoral que habremos de recordar es propuesta no por la fracción del Partido Revolucionario Institucional, no por la fracción de izquierda, sino es propuesta sobre todo y fundamentalmente por los blanquiazules. Y en ese sentido, pues yo creo que sí se tiene que de alguna otra forma criticar a esta iniciativa de reforma en un principio, pero ahora ya reforma en el ámbito constitucional. Ahora se busca también hacer la consecutiva modificación de los artículos o de los reglamentos secundarios, y es un problema porque creo que ya se dio una fecha límite para que sean aprobadas estas modificaciones en el tema de las leyes secundarias. Aún no se ha dado una propuesta, alguna iniciativa en cuanto a las leyes secundarias de esta materia, y pues yo creo que va a atravesar durante muchos debates todavía, y en esta ocasión pues también lo pondremos a debate. ¿Qué opinas tú, Diego, de la reforma política electoral en general, y qué opinas también de este nuevo organismo que busca modificar no solamente la denominación del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional de Elecciones, sino que también atraviesa por vastos principios como el federalismo, la soberanía de los estados, etcétera? Bueno, hablando en la cuestión de la reforma en materia político-electoral en sí, habría que recordar ya como lo señalaste de manera atinada, y pues es una reforma presentada por el PAN, pero además una reforma sacada al vapor y dadas todas las presiones que ejercieron los mismos blanquiazules, y que fue una cuestión de pues un trueque que se pudo hacer para que saliera la reforma energética. Tenía que Sí. salir esta primeramente, entonces sale al vapor. Ya viene la discusión de las leyes secundarias, es donde esperamos que se puedan cubrir las deficiencias que pudiera tener, pero entonces también la práctica o la experiencia nos va a decir que muy difícilmente estas deficiencias se van a cubrir con la reforma, con las leyes secundarias. Y en cuanto a la cuestión de la creación del Instituto Nacional de Elecciones, creo yo que no es al final de cuentas como lo habían vendido, porque no va a tener tanta autonomía como se pretendía o como se estuvo anunciando, y los estados, o mejor dicho, las elecciones de cada entidad federativa siguen estando en manos de los gobiernos de cada estado, no como se había manejado desde un principio, que iban a estar en manos del Instituto Nacional de Elecciones, y salvo en determinadas cuestiones, pero generalmente van a seguir estando en manos de los estados. Pasamos de 9 a 11 consejeros, lo que representa un gasto mayor, sin mencionar los gastos, por ejemplo, de la cuestión de credencialización y una muy buena lana que se va a ir gastando. Entonces creo que hay, dentro de la reforma en materia político-electoral, hay muchas cosas que criticar, muy pocas cosas que aplaudir, más son las cosas que hay que criticar. Sí, yo creo que también no tiene que ver con las implicaciones, no solamente económicas o desde el punto de vista de político, sino también tiene que ver con las implicaciones constitucionales. ¿Qué tan formalmente aceptado en la Constitución es romper con los principios de soberanía, independencia hasta cierto punto, y libertad de opinión, libertad de decidir dentro de los estados libres y soberanos, ¿no? Es un principio constitucional asentado incluso en los artículos 39 y 40 de la Constitución, y precisamente la creación del Instituto Nacional de Elecciones ataca a estos principios tan, que tanto se hablan, pero que vemos de facto que poco se respeta, ¿no? Y ahí es donde debemos de poner especial atención, porque si bien el Instituto Nacional de Elecciones va a tener la capacidad o la potestad de elegir a los consejeros electorales de cada uno de los estados, y estos supuestamente habrán de hacer las elecciones un poco más legales y sin tanta intervención de los gobernadores, porque se había manejado ese tema de que muchos de los gobernadores en los que todavía no se logra la transición
o la alternancia de los partidos políticos de poder y que siguen manejando todavía en la cúpula que el partido reinante siga en, en esas postulaciones. Y es el caso, por ejemplo, de muchos estados del sur, también habremos de comentarlo, ¿verdad? Es el caso de que aún siguen ciertamente dando su influencia, pero con esta nueva reforma y con la nueva creación del Instituto Nacional de Elecciones, en realidad no se logra nada. Si bien se dice que en la teoría pues habrá de consolidar y regular este tipo de acciones fácticas, pues en la práctica difícilmente se va a poder consolidar. Y más porque se están desvirtuando, insisto, con los principios asentados en la Constitución, por los principios más básicos, por los principios que han logrado consolidar precisamente el Estado, la República Mexicana, una república, como lo dice la Constitución, representativa, popular y federal. Pero creo que ahora, con la nueva creación del INE, pues de federal ya no tendremos tanto. Y en ese sentido, habremos de pensar también que en las futuras legislaturas, pues como se ha venido dando, se habrá de tener nuevas reformas en materia político-electoral. Bueno, y además más cuestiones para la crítica o antes, y creo que de lo poco rescatable, y lo comentábamos ahorita antes de grabar, lo comentabas tú, la cuestión y el aumento de los votos para poder mantener el registro de los partidos pequeños, y con esto creo que obligaríamos a los partidos parásitos del erario a trabajar verdaderamente o a desaparecer. Creo que esta es de las pocas cuestiones que hay que aplaudir de esta reforma. Y otra de las cosas que me parece que no es tampoco como lo vinieron manejando, y es la reelección tanto de diputados federales y locales como de los senadores y también de los presidentes municipales. Creo yo que no existe una profesionalización del servicio como se manejaba, o tampoco va a existir el hecho de que ya estos representantes populares van a trabajar en favor del pueblo, porque al final de cuentas, independientemente de si hacen un buen trabajo para que el pueblo los vuelva a premiar con el voto o los castigue sin el voto, van a tener que trabajar para su partido para que les vuelvan a dar la candidatura. Y además no es necesaria que exista la reelección bueno, de manera inmediata, porque hay que recordar que ya no que existía, pero no de manera inmediata. Entonces creo que insisto, hay más cosas que criticarle, rompe con muchos de los principios de la Constitución, como ya tú lo mencionabas, y muy pocas cosas que reconocerle. Pero además, tristemente, y es una realidad que vivimos en nuestro país, lo que está en el papel difícilmente se lleva a la praxis. Entonces, en el papel y en la teoría está muy padre y todo funciona muy bien. A la hora de llevarlo a la práctica es cuando nos encontramos con que la realidad es completamente distinta. Es cierto, es cuando se tergiversa totalmente lo que se propone. Y en el tema de la reelección de los diputados federales, de los senadores y de los alcaldes, pues es un tema también controversial, porque habremos de aceptar que no es un reclamo como tal de la sociedad, que las autoridades, a veces tan señaladas por su falta de ineficiencia de gobierno, como legisladores o como alcaldes, eh, busquen reelegirse. La verdad no es un reclamo que esté haciendo la sociedad. Y en ese sentido, yo siempre he propuesto y he comentado la necesidad de que las leyes, no solamente en materia político-electoral, vayan en función de la, del camino que busca o que señala la sociedad, no vayan en función de todas las necesidades. Y si estas leyes y si estas normas y si estos preceptos constitucionales no van en función de las necesidades más apremiantes de la sociedad, difícilmente van a poder tener en la práctica, como lo mencionas, pues la mejor de las eficiencias. Entonces, en ese sentido, vuelvo a repetirlo, habremos de posiblemente tener próximas modificaciones en materia político-electoral a nivel federal. El tema de las reelecciones, pues yo creo que se tiene que analizar muy bien porque es un precepto que incluso viene eh, desde las épocas de la Revolución, enarbolando esos principios precisamente Francisco y Madero del sufragio efectivo, no reelección, y cómo 100 años después lo retomamos, ¿no? Entonces es un tema que se tiene que analizar e insisto que las leyes, que todos los preceptos constitucionales vayan en función precisamente de las necesidades sociales. De lo contrario, pues difícilmente estas leyes habrán de funcionar dejando atrás pues, toda aquella teoría y dejando atrás todo ese análisis político. Y ayer veíamos, ya entrando en el tema del Instituto Nacional de Elecciones, ayer veíamos cómo ya se eligieron
a los 11 consejeros que van a integrar este nuevo instituto. Es un nuevo gasto, como tú lo comentabas, porque de 9 consejeros pasa a 11, entonces habrá de derogarse un poco más del erario público, tan desgastado, por cierto. Eh, Desconocemos en realidad cuál sea el perfil de estos nuevos consejeros y desconocemos qué tanta experiencia tengan en materia político-electoral. Espero que si los escogieron, pues obviamente tengan la mayor de las experiencias en este rubro, pero yo creo que solo el tiempo habrá de decir o habrá de concluir qué fue mejor, ¿no? El extinto ya Instituto Federal Electoral o el nuevo Instituto Nacional de Elecciones con aspiraciones o con tendencias centralistas. Bueno, y es así como llegamos al final del video diario del día de hoy. Y les agradecemos su preferencia y nos veremos en la siguiente cápsula. Y